Bueno, vamos a definir lo que es un milagro. Milagro. ¿Cuándo usted utiliza esa palabra? Milagro. Cuando llega alguien que hace tiempo no ve. Es donde más se usa. ¡Uy! ¡Qué milagro! Sí. Por ejemplo, aquí que yo hace 3 días no venía y el sábado y vine hoy. ¡Qué milagro lo que vino! Yo hago milagros. Y eso hacemos cuando hay alguien que no vemos hace tiempo, ¿no? O que no viene a la congregación por tantos años, tantos meses, y uno, ¡qué milagro! ¿Cierto? A veces puede sonar molesto, pero utilizamos la palabra milagro ahí, en ese momento. Yo busqué, obviamente, en Wikipedia, Google, ¿qué quería decir milagro? Nombre de una señora, puede ser. Dice, hecho no explicable por las leyes naturales que se atribuyen a la intervención sobrenatural de origen divino. ¿Sí? Cuando lo natural no alcanza lo que yo humanamente no puedo hacer, ahí es donde nosotros decidimos, consciente o inconscientemente, darle paso a lo sobrenatural y dejar que pasen milagros. ¿Cuántos milagros usted de pronto ha percibido en su vida? Usted puede decir, no, líder, eso es un milagro. Yo, ese hombre cambió, eso es un milagro. Usted viera cómo era de desgraciado. Yo cambió, eso es un milagro. Y esos son los milagros contables, son los milagros buenos. Cuando uno ve que era y ya no lo es. Una vez mi mamá les contó anoche sobre el hijo, ¿no? Un hijo. Contó algo sobre el hijo y ella puede decir que yo soy un milagro. ¿Sí? Gracias a Dios, que hubo intervención divina de lo sobrenatural. Porque humanamente la señora pelirroja ya no podía hacer nada. ¿Cierto? Oro a Dios. Si no cambia ese man, que se lo lleve. Y gracias a Dios, Dios prefirió cambiarlo. ¿Sí? Y renovarlo. Y aquí estamos, ¿no? En este momento. Yo pudiese decir, yo soy un milagro. Pudiese decir. ¿En qué momento de nuestra vida utilizamos más la palabra milagro? Últimamente es muy común. Los que pertenecen a la cadena de emergencia o a la cadena de oración, muchas veces piden oración por alguien y dicen, ya no hay nada que hacer, está desahuciado, se necesita un milagro. Y sabemos muy bien lo que es un milagro y sabemos muy bien a quién acudimos cuando necesitamos un milagro, al único que es sobrenatural y que puede cambiar esa situación, ¿no? Situaciones tan adversas. Usted hace lo posible y llega hasta un límite. Hasta aquí llegué, yo ya no puedo hacer nada más. Los médicos salen allá con un tapabocas, lo bajan con cara de tristeza, no hay nada que hacer. ¿Qué hace usted? Apelar, llamemos a las del distrito, a las viejitas, a la suegra del líder y a la mamá del líder, para que oren, y un grupito de viejitas hermosas, para que oren y pueda suceder el milagro. Y entonces cuando empiezan a pasar las cosas, ¿no? Empiezan a decirle, mire, estaba más allá que acá. ¿Sí? Tenía un pie allá. Y fue de la nada, no sabemos cómo, empezó a reaccionar, así dice la señora, ¿no? Cuando se emociona, reaccionó, gloria a Dios, un milagro y empiezan a suceder cosas. Una vez aquí contó mi mamá, Jodefa, el lunes, hubo alguien muy allegado acá a la congregación y ese man una vez se desfloripó, o como dice mi mamá, se descuajarimpó. Descuajaringarse quiere decir que se carnavalió. ¿Sí? Entonces un día le dio por ahí meterle unos puños a los vidrios, ¿no? Y los vidrios vinieron y casi le mochan los 2 brazos. Van quedó así con los bracitos así. ¿Sí? Y resulta que le operaron uno, gracias a Dios quedó bien, y le operaron el otro. Y entonces hubo un dilema ya con él, oramos demasiado por ese brazo. Estábamos hasta cansados, ya, ay, que pase lo que tenga que pasar, esa oradera, no pasa nada. Es que había un médico bueno y un médico malo. El bueno decía, no, y él puede sanarse, el malo no, hay que mocharle el brazo. Siempre hay algo así para que sea puesta a prueba la fe nuestra, ¿no? Hay que seguir orando. Uno no puede dejar llevar por lo que dice el médico negativo. No, pues, ¿qué va a hacer? Hubiera podido decir la mamá, pero la mamá le creyó al médico bueno. Hay algo que se puede hacer algo. ¿Cómo? El médico llamaba Juan Pablo, bonito nombre. Debe ser muy buen médico. El caso es que vino una noticia que nos cayó a nosotros, algo sobrenatural. Resulta que el man se restauró su bracito,
Y los médicos que estaban siguiendo el caso contaron que a él le aparecieron venas que no existían. O sea, en el glosario del cuerpo humano no existía esa vena. Me imagino que le pusieran el nombre del médico, la vena Juan Pablo, no sé. El caso es que le apareció algo sobrenatural allí, nosotros contentos, felices de la pelota. ¿Qué piensa usted que cuando pasan ese tipo de cosas va a pasar con tal discípulo? Vio la gloria de Dios de una manera magnífica, magnífica, de una vena nueva, algo que nadie tenía. ¿Sí? Dios creó en él. Una cosa impresionante. Uno dice, este man se va a volver pastor, este man le va a quitar el puesto al líder. Uno va a pensar eso. ¿Qué pasó? Y no es para que yo no estoy juzgando, ¿no? No es un juicio para la persona. Nunca me volvió. Nunca me volvió. Por ahí ahora apareció, tengo contacto con él, cree en Dios. ¿Sí? Pero nunca siguió a Jesús. Entonces, el tema de los milagros es un tema delicado porque para mí ese es un milagro. ¿Ya? Y pasa. Que la gente ve la gloria de Dios. Me ha pasado mucho, demasiado. He orado por gente que han pasado cosas sobrenaturales y nunca más volvió. Nunca más volvió. Yo no me voy a enojar por eso, ¿no? Simplemente Dios actúa como quiere, donde quiere. Es perfecto y Él hace como le dé la gana. Perdón que te suene feo, pero Dios hace así. Entonces, yo estaba analizando y estudiando un poquito sobre estas vueltas. Y me puse a indagar en la Biblia y todos aquellos que recibieron un milagro sobrenatural no siguieron a Jesús. Ninguno de esos estaba entre los 12, que eran sus apóstoles, ninguno. Y yo decía, ve, tan raro, la gente tan malagradecida, reciben ese milagro y se van. ¿Caso de quién? De Lázaro, por ejemplo, porque estaba muerto, podrido, ya 4 días de muerto. Y el Señor viene y le dice, levántate, levántate, Lázaro, se levanta. Yo lo sigo, o sea, no dice eso. Yo lo vea, le rendo mi vida, pues, le limpio la chancha, ¿sí? Cuando necesite. Pero no, hizo una rumbita, invitó a los amigos, invitó a Jesús, y ya, no se supo nada más de Lázaro, porque hizo una fiesta luego, ¿no? Y de, uy, estoy vivo, gracias a mi Jesús. Lázaro era otro cuento, era muy amigo de Jesús, eran fans, eran bastante amigos. Pero vemos varios cuentos allí y varias personas en las cuales el Señor hizo sanidad. Y hay algo también importante que tengamos en cuenta. Hubo personas que el Señor sanó, personas que no tenían fe y personas que nunca le pidieron que lo sanara. Pero Él le plació sanar. Un caso que noté ahí es el paralítico de Betesda. Lleva 38 años esperando un milagro del movimiento del agua, la historia la saben completa, al derecho y al revés. Y el Señor Jesús iba pasando por ahí y dijo, ve, allá hay un paraliquito, voy a ir a sanar. Y pasó y se metió al pórtico de Betesda y le hizo unas preguntas, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, no, es que no tengo quien me meta al estanque. No conocía a Jesús, no tenía ni idea de quién era Jesús. No lo había oído nombrar ni nada por estar metido en el estanque, ¿no? Por estar esperando un milagrito de otra manera. No había conocido a Jesús, pero Jesús aún así, sin alguien que tuviera fe en él, lo sanó. Pero yo digo, bueno, los milagros dependen estrictamente de Jesús. Jesús es parte de su esencia, es parte de su carácter, ¿sí? El hacer milagros, el hacer sanidades, ¿sí? Hay una mano que movió. El hacer sanidades es parte de la esencia de Jesús, hacer milagros, y lo hace inclusive en aquel que no le pide. Entonces usted dirá, pues yo no voy a volver a pedir. No, de eso no se trata. Hay milagros más grandes que nosotros de pronto no tenemos en cuenta. Entonces aquí yo notaba que nos damos cuenta de que los milagros y el hacer milagros hace parte de la esencia, ya lo dije, de su deidad, miren, de su carácter y de su amor por los demás. Eso hacía que pasaran los milagros. Pedro se enojó con él, ¿no? Porque le sanó la suegra. ¿Quién no se va a enojar? Entiendo a Pedro. Señor, la señora estaba con fiebre ahí y se metió a sanarle y Pedro volaba. Por eso se dice que lo negó 3 veces luego, ¿sí? Por haber hecho esa catástrofe. La suegra toma apunte. El caso es que eso se dice como molestando, ¿no? Pero hizo muchas sanidades, hizo muchos milagros, pero era
el amor de Jesús por los demás lo que lo llevaba a hacer milagros. Así la gente no tuviera fe. Entonces, yo estoy en un grupo de aquellos que tenemos derecho a un milagro. Porque es que yo sí lo uso. Es porque yo sí oro. Yo sí tengo comunión con Él. Yo tengo derecho a un milagro. ¿Sí o no? Paralítico estaba por ahí tirado 38 años. No tenía derecho, ni lo conocía siquiera. Increíble. Pero yo que lo conozco, sé quién es, conozco su carácter. ¿Será que no tengo derecho a un milagrito? ¿Puede decir uno? Claro que sí. Y a veces nos empecinamos y decimos que el milagro tiene que ser esto. El milagro tiene que ser una sanidad. El milagro tiene que ser una restauración de alguien. Yo no sé usted por qué ora constantemente. ¿Cuántas peticiones usted puso allí? Tal vez sea una, tal vez sean muchas, tal vez necesita un cuaderno completo para escribir las peticiones. Y una cosa es petición y otra cosa es milagro. Porque usted puede decir, yo, Señor, te pido una casa. Pero eso no es un milagro, trabaja y consiga una casa. Usted lo puede hacer. El milagro viene, o yo lo asumo como milagro cuando yo ya no puedo hacer nada humanamente. Cuando ya mis fuerzas se agotaron. Cuando yo ya no puedo más. ¿Qué necesito? Señor, necesitamos un milagro. Necesitamos que obres con poder. Esto va a tomar una... Vean, yo diría que hasta las 8:30, yo creo que por hasta las 11 nos vamos a ver el problema. Excelente. Ese es el principio del milagro. Mire, voy a mencionar algunos milagros. Si hay más, usted me dice. Sin contar los del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de milagros que se hacían a través de ¿quién? De los profetas, ¿no? ¿Sí? En el Nuevo Testamento había cantidad de milagros, pero eran a través de ¿quién? De nuestro amado Señor Jesús. Milagro por recordar, el agua en vino, que fue el primer milagro. Yo creo que Dave habló el lunes de eso. Un milagro impresionante, se le había acabado el vino y eso se multiplicó. Eso fue un milagro para los cochosos en el tiempo. ¿Cierto? Calmar tempestades, milagros. El Señor le decía, quédate quieta, tormenta. Y la tormenta se quietaba. Milagros, eso no lo podía hacer nadie. Y vemos la autoridad, ¿no? Solamente con decirlo, las cosas empezaban a suceder. Sanidad de ciegos, cojos, leprosos, la mujer del flujo de sangre, que me encanta esa historia, tiene mucha enseñanza. La mujer jorobada o la encorvada, que creo que fue lo que hablaron ayer. Esa señora tenía joroba, ella era familiar del jorobado de Notre Dame, ¿no sabían? Bueno, ¿no la han visto en la película? Bueno, hagan de cuenta que no dije nada. La mujer encorvada, la resurrección de Lázaro, obviamente. Yo creo que es el milagro más trascendental, más fuerte en el Nuevo Testamento. Yo creo que ha sido lo más impactante que pudo haber hecho el Señor Jesús. Multiplicación de los panes, de los peces, el ciego de nacimiento, ¿sí? Bartimeo, el man de la mano seca, por darle a Jacob una moneda, un pescado para pagar un impuesto. Bueno, el Señor hacía una cantidad de cosas impresionantes. Usted puede ahí descubrir cuántos milagros hizo Jesús y le arroja cualquier cantidad de milagros que a veces no mencionamos aquí. Pero ¿qué me llama la atención? Ya se lo dije. Ninguno de estos siguió al Señor Jesús. Ninguno. ¿Sí? Ninguno pasó a ser discípulos. Entonces surgió una pregunta en mí. ¿Qué milagro hizo el Señor en los discípulos? Si nos ponemos a ver en cada uno, no hay algo trascendental. Solamente vemos que los llamó siendo quien eran, haciendo sus oficios normales, su cotidianidad normal, y los llamó y ellos decidieron seguirle. No necesitaron ningún milagro, sino oír la voz de Jesús que los llamaba. ¿Sí? Pero uno normalmente puede decir en sus cabales, puede decir, es que yo sigo es porque hace milagros en mi vida. Es que cuando Él se mueve a mi favor, es que mi fe crece, porque se movió, me respondió y mi fe se acrecentó. Y ahí es cuando uno dice, lo sigo, ¿no? Pero los discípulos no fue el caso. Caso extraño. Me parece como raro ese cuento. Entonces, aquí hay casos que de pronto no se catalogaban como milagros. Por ejemplo, la mujer adúltera. ¿Ustedes consideran que eso era un milagro? Eso era una apología al juicio y al pecado y al error, ¿no? Lo de la mujer adúltera.
porque ahí no hubo ningún milagro. La señora estaba ya adulterando, pues estaba con un señor que no era el esposo, y entonces vinieron, vea, esas viejas hay que darles piedra, dice la palabra de Dios, ¿sí? Y el Señor Jesús algo anotó en tierra, le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, ahí es cuando uno puede decir, ese fue el milagro, o no, que ella tal vez vivió, porque ella fue librada, y el Señor le dijo, mire, ni yo te juzgo. ¿Dónde están los que te acusaban? Ni yo, como diciendo, yo sí puedo juzgarte, yo sí puedo señalarte, regañarte y darte esas orejas. Ni siquiera yo lo hago. ¿Dónde están los que te apedreaban? Vete y no peques más. Yo creo que ella, no sé si siguió a Jesús. No era de las 12, no fue mencionada entre los 12, pero tal vez estaba cercana, pienso yo. Porque la sanidad del alma vale más que cualquier otra cosa, que una vena nueva creada. ¿Sí? Y tal vez ella, cuando le dijo no peques más, algo pasó en ella. Pienso yo, no sabemos, puede someterse a estudio. La otra personaje, que yo no sé si usted lo ve como un milagro o como una cita demasiado estricta y personal con la señora del pozo, la samaritana. Tuve una charla ahí, el Señor tenía un viaje previsto y de un momento le dijo a los muchachos, nos vemos. Me voy a desviar un poquito porque tengo que hacer algo y se puede hablar con la samaritana. 5 maridos has tenido, el que tiene no es tu marido. ¿Y usted cómo sabe? Simplemente la llevó a tener un encuentro con su propia realidad en una charla de una tarde a la 1:30 con un sol como el que está haciendo estos días. Estaban en el pozo. La palabra de Dios dice que fue a esa hora. ¿Sí? Entonces, cuán importante es entender que Él le ofrecía algo que a veces nosotros no tenemos en cuenta. Le dice, yo te doy un agua que va a saltar para ti, como, que va a saltar para la vida eterna. No, ¿cierto? Que va a saltar para la vida eterna. Entonces, ¿qué pasó? El caso es que ella tuvo una reacción increíble. Ella tal vez no se fue con los discípulos, no sé si se fue con ellos, pero tuvo una reacción gigante. Soltó su cántaro y fue a predicar al pueblo de Samaria. ¡Vean! Aquí hay uno que dijo que yo tenía 5. No, mentira, no dijo. Dijo todo lo que yo era. Se nace un profeta y empezó a predicar. Ese es el milagro. Ese es el verdadero milagro, hijo de Dios. Para que nos vamos metiendo en el cuento. Cuando el Señor hace en mí, cuando el Señor obra en mí, el milagro tiene que darse a conocer. Y el milagro es, ahorita lo vamos a ver, pero el milagro en la samaritana, ella lo percibió inmediatamente. Una mujer que estaba escondida, una mujer que tenía que ir a sacar agua del pozo al mediodía para que nadie la viera, porque todo el pueblo la señalaba. Ay, a la fufuruma, a la prostituta, a la tal, porque así la catalogaba. Esa era la etiqueta que ella tenía, la escondía. ¿Cómo es la vida de una persona así? Que todo el mundo señala, que todo el mundo juzga, que todo el mundo cuchichea. Es terrible. Yo me imagino cómo se sentía esa mujer. Y tuvo un encuentro y vino sin pena a gritar que había conocido al Mesías. Eso es un milagro. Un milagro que nosotros, los hijos de Dios, no estamos dispuestos a percibir tal vez. Porque estamos esperando en la sanidad, estamos esperando que deje el alcohol, estamos esperando que cambie este ogro, estamos esperando ese tipo de milagros. Y cuando usted y yo vamos a ver el verdadero milagro, que es dejar la carga, el cántaro e ir a gritar quién es Jesús. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Excelentemente. ¿Qué otro? La mujer del flujo de sangre, muy conocida, esa historia demasiado conocida, muy conocida, pero también tiene muchas cosas allí, muchas cosas, demasiadas cosas. La vergüenza, porque la mujer que tenía su tiempo mensual era catalogada como inmunda, como sucia y era señalada. Esta llevaba 12 años con flujo de sangre, con lo que le da a las mujeres cada mes, o lo que tienen que padecer las mujeres cada mes.
llevaba 12 años, y que todo el mundo la rechazara por flaquita, por enferma, y llega alguien y le dice, o simplemente la sana, cuando ella toca el borde del manto. ¿Qué es eso? La gracia, el amor de Jesús. Simplemente fue sanada, ¿sí? Fue sanada, vino un gran milagro, pero el milagro en ella fue recuperar su valía, ¿sí? Volver a levantar la frente y decir, ya no tengo esto, ya no soy quien era, porque Él me sanó. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, mire, esas personas eran odiadas por los demás, la adúltera, la samaritana, la del flujo de sangre, pero tenían algo en particular: Jesús sí las amaba. Y eso es el milagro. Eso es un verdadero milagro. Que Jesús me ame a mí, siendo quien soy. Que soy un desgraciado, que soy de lo peor, ¿sí? Que soy una persona que miente, soy una persona embaucadora, soy una persona chismosa. No estoy hablando de mí, ¿no? Estoy hablando en general de todos ustedes, ¿cierto? Somos así, cometemos errores. Y que Dios o Jesús me venga a amar, eso es un milagro, créame. O le voy a hacer una pregunta a usted: ¿usted a quién ama? ¿Usted ama al que dé bien con usted? ¿Sí o no? Y al que es malangas conmigo lo saca del llavero. Desgraciados que lo odian y se resiente con ciertas personas, con gente que de pronto le ha hecho mal. Y resulta que yo soy así también. Yo también cometo errores. Yo también puedo caerle mal a la gente, ¿sí? Pero Jesús me ama. Y eso es lo más importante. Y eso debe ser para mí un milagro. Y yo tengo que verlo como un verdadero milagro. Que Jesús me ame tal y como soy. Entonces ese reloj está corriendo demasiado rápido, ¿sí? Le voy a pedir a las señoras de la cadena de oración que oren para que el reloj se detenga. Bueno, porque falta mucho. Pero yo creo que vamos bien y está interesante, ¿no? Si alguno tiene que ir, que Dios lo perdone hasta la cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de un personaje ya para que terminemos, que me pareció bastante importante tocar este tema: el apóstol Pedro. Ustedes saben que Pedro tenía un carácter difícil, era bien complicado, era bastante mal geniado, era inclusive pedante, era temperamento fuerte, mal carácter, bastante emocionalista, ojo. Entonces yo decía, bueno, ese carácter de él, las características de ese man, se me hacen conocidas, me identifico con él, ¿sí? Tenía mal carácter, era justiciero. Él era el de, sí, ¿cómo sale la oreja? Me mochaba la oreja. Él era así, yo no es justiciero, ¿no? Y una le vaya mal. Uno es así. ¿O no? Cuando alguien le hace daño a uno, uno es de justiciero. Pedro era justicierísimo. O sea, ese man tenía defectos como usted y yo. Demasiados defectos. El Señor lo llamó un día y le dijo, préstame la barquita, boga mar adentro. Y ahí empezó la historia de él con Jesús, ¿no? La vez de la pesca milagrosa. Él se vio el milagro y quedó como aterrado, pero él siguió siendo Pedro. No pasó algo sobrenatural, no tenía lepra, no tenía flujo de sangre, porque era hombre, y no le pasaba nada. Simplemente tenía un temperamento fuerte, un man como usted y como yo, ¿sí o no? Bastante emocionalista, yo le puse aquí subrayado, porque él, cuando estaba por allá con el Señor y ya había tenido mucho tiempo con él, el Señor le decía cosas: yo me voy a morir, y le contaba lo que iba a suceder. No, siempre estaré contigo hasta la muerte. Super mal, y se rasgaba, era cosa impresionante. Hasta que el Señor le dijo, ¿qué? Me negarás 3 veces antes de que cante el gallo, le dijo. No, Señor, ¿cómo se te ocurre decir esas cosas, Señor? Yo voy a estar contigo y te amaré. Emocionalista era Pedro, demasiado. Y el Señor, deberé oír el gallo cantar. Preciso que pasó. ¿Sí? ¿Usted conoce a ese señor? Ni idea quién es ese man. ¿Usted conoce el que dice en el medio? No lo he visto. Usted habla como ellos. Déjate de hablar, déjate de ser papudo, o te corto una oreja. Ese era Pedro. ¿Sí? Cuando gritó el gallo, así hace, mi gallo hace así, yo que tenía gripa. Y resulta que el Señor miró a Pedro, en medio que ya le estaban dando cuenta al Señor, ya lo habían tomado. Lo miró, y dice la Biblia que lo miró.
Y Pedro, yo no me imagino esa mirada. Yo no quiero imaginarme. Cuando cayó en cuenta, 3 veces lo negué y cantó el bendito gallo. ¿Ah? Yo no me imagino qué pasó en el cuerpo, en el alma y en el ser de Pedro. ¿Qué dice la Biblia que pasó? Lloró amargamente. Yo me imagino que no, ¿cómo voy a hacer después de todo lo que había prometido? Después de lo que había dicho. Y así somos nosotros. Tal cual que prometemos cosas y después no cumplimos. ¿Sí o no? Yo me imagino que la sensación que tuvo Pedro fue de frustración total. Yo no quiero vivir, yo no quiero tener que pasar esto. Después de eso, ¿qué sucedió? Pues aprendieron a Jesús, se lo llevaron, camino al Gólgota, pasó lo que tenía que pasar por ley, lo crucificaron. Yo me imagino que Pedro se dolía en el alma, pero nunca intervino. Nunca dijo, bájenlo. O sea, estaba tan sumido en la depresión, en el dolor y en la culpa, que yo creo que no fue capaz de hacer nada. Entonces, en esos momentos que uno le provoca encerrarse, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo voy a negar? ¿Cómo voy a portarme así? Así sentía Pedro. Y ya no había ya esperanza para Pedro, porque su Mesías, su maestro, su mentor ya estaba muriendo en la cruz. ¿Qué pasaría en toda la vida de él? No, pues, ¿ya qué hago? Siguió su vida normalita, como si nada. ¿Sí o no? Como si nada, ya se murió, el muerto al hoyo y el vivo al baile, dicen vulgarmente. ¿Sí? Este no fue al hoyo porque lo crucificaron al Señor Jesús, después fue a la tumba, ¿cierto? Ah, no había hoyos. El caso es que, ¿qué sucedió? Pedro se comenta, se dice, se lee, se estudia, que volvió a su vida normal, después de que Jesús murió. Volvió a su vida normal, siendo un hombre embaucador, un hombre ahora ya sumado a todo lo que era en su carácter. Creo que cosas había aprendido, ¿no?, de su maestro. No hemos visto ningún milagro de Pedro hasta ahora, ¿sí o no? Todo lo veía él en el maestro. Todo lo veía en el maestro. Pero llegó un momento, y vamos ahorita a decir la palabra de Dios que usted era este magno de Biblia. Aquíétate. Vamos a Juan 21. ¿Melvita qué hora dijo que la recogieran? Aquíétate. Hay 20. Uy, que entre la persona que te recoge. Échale gama a lo que dice en Juan 21. Vamos a leerlo desde el principio, pero vamos al 15 donde nos interesa. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, después de haber resucitado, ¿no?, junto al mar de Tiberías o de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Volvió a lo que hacía antes. Se le había olvidado que era pescador de hombres. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Ese man tenía un liderazgo. ¡Chao! Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Igualitico a la noche que el Señor Jesús se le apareció a Pedro. Igualito. No es casualidad. Dice luego, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar. Lo mismito que habían vivido cuando lo llamó. No habían pescado toda la noche, volvió a aparecer, volvió a darles otra oportunidad, volvió a recordarles quién era, tiraron la cosa y volvieron a pescar y no podían con la red. Dice, por la gran cantidad de peces. Entonces el 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Juan, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Mi hermano estaba en bola, estaba desnudo, ¿sí? Dicen algunos que se tiró al agua porque le dio pena al Señor Jesús, porque estaba todo descuaricado, como dice mi mamá, porque había vuelto al mundo, digámoslo así entre comillas. Pero él sintió una sensación de qué pena con el Señor que me ve así también,
Yo no me imagino cómo estaría Pedro, no me imagino cómo estaba su alma. Dice el 8, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas. Miren lo que hizo el Señor Jesús. Cogió, como sabía que eran sus discípulos, los cuales nunca vieron un milagro de parte de Jesús en sus vidas, simplemente cogió y armó para atenderles, ¿sí? Para darles de comer. Dice, y había un pez encima de ellas y pan, comida, ¿sí? ¿Cómo se gana el corazón de un hombre? Con comida. Dice, trae los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Me llamó la atención ese 153. Voy a estudiar de qué se trata, por qué menciona 153. Algo tiene que tener, ¿ya? Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, vení, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Pero estaban dudosos, ¿no? Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ya había pasado el tercer día, el Señor empezó a presentarse porque los discípulos al parecer quedaron incrédulos frente a la muerte de Jesús. No esperaban un milagro más, a pesar de que el Señor les había dicho que iban a obtener un milagro, la resurrección, el milagro más grande, ¿no? Ahorita sí, lo que viene, y aquí empiezo el tema. Dice, el versículo 15, ya con esto terminamos ahí. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, y mire cómo lo llama, le dice, Simón, hijo de Jonás. ¿Cómo se llama él? Ya hoy en día, después de haber recibido a Cristo, Pedro el escamoso, Pedro. Pero el Señor mismo le puso Pedro, él mismo le puso Pedro, que significa roca fuerte, ¿sí o no? Simón, ¿qué quería decir? Débil, triste, frustrado. Eso quería decir Simón Pedro. Y mire el Señor cómo es, y prestemos atención aquí. Si tiene sueño, estírese. Si ve que el otro bostea por el pelo, bosteza por el pelo. Pero présteme atención a esto. Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás. Y le hace una pregunta: ¿me amas más que esto? Aquí Jesús no llamó a Pedro el valiente, a Pedro el mochaorejas, a Pedro el que tenía un liderazgo, a Pedro el que era discípulo de Jesús, que caminaba con los 12 amigos. No, él llamó simplemente a Simón, el hijo de Jonás, ¿sí? Y de pronto, yo soy Juan Pablo, soy el líder del distrito. ¡Uf! ¡Qué honorazo! ¿No? Sí, es un honor. ¡Uf! Pero resulta que yo soy el hijo de Norman, Jaime. Y resulta que el Señor nos llama, es quiénes somos, de dónde salimos. Él llama a sentarse a la mesa con Él. Es aquel que es vulnerable, aquel que fue rechazado, aquel que es atrofiado, aquel que comete errores, aquel que es débil, aquel que a veces siente que la vida le pesa, que las cargas no pueden más con Él. A ese es que llama el Señor. Y a ese es el que invita a que se siente a la mesa. ¿Cuántas veces decimos, no, yo no me siento digno para estar ahí? Yo no me siento digno para servirle a Dios. Yo estoy cansado de gente cuando se le ha propuesto servirle al Señor. Yo no soy digno, líder. No me siento, soy tan pecador, un vuelo pecado, que no soy digno. Le dicen a uno. Pero ¿qué está diciéndole el Señor a Pedro? Simón, usted que es un pecador, usted que es un frustrado y débil, con usted es que quiero intimar. Y en el Antiguo Testamento, o en los tiempos de Jesús también, cuando alguien se sentaba a cenar con alguien, es porque quería intimar con esa persona, ¿sí? Y si el Señor invitó, fue a Simón Pedro. Él no invitó a Pedro el líder, me refiero, sino a ese hombre vulnerable. La pregunta es, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Cómo se siente usted a veces frente a la grandeza del Señor? ¿Cómo se siente usted? ¿Quién es usted? ¿Alguien muy grande frente a la sociedad? ¿O simplemente alguien que necesita de verdad intimar
con el Señor Jesús. Y le hace una pregunta: hijo de Jonás, ¿me amas? Se dice en la traducción original bíblica, ese me amas tiene una connotación, un significado. La palabra amor o me amas tiene el significado ágape y el significado fileo. Cuando el Señor le pregunta ¿me amas?, le está diciendo ¿me agapeas, Pedro? Y ese agapeas es tú me amas de verdad e incondicionalmente, dispuesto a dar tu vida por mí. Y Pedro le contesta: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero le responde fileo, no ágape. ¿Me estoy dando a entender? Y el ágape del fileo simplemente quiere decir: sí, yo te quiero, tengo un gran aprecio. Y el Señor le decía: tú me agapeas, y el otro: yo te fileo. Entonces, el amor de Jesús es supremamente gigante. Sigamos en la charla. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeas? ¿Me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo, te fileo, tú sabes que te fileo, tú sabes que te quiero mucho. ¿Y qué le decía el Señor? Apacienta mis ovejas. El amor de Pedro no le alcanzaba, para ir a hacer la voluntad del Señor Jesús, que era amar a los demás, que era amar al prójimo. Y el día que yo, usted y yo aprendamos eso, vamos a conocer el verdadero milagro de la vida y del propósito de esta vida. De resto, no vamos a conocer, vamos a pasar milagros efímeros de personas que no van a seguir a Jesús. Simplemente nos vamos a alegrar momentáneamente. Pero el día que yo empiece a amar a Jesús, ágape, el milagro empieza a ocurrir. Vino la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapeas? El amor ágape. Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez me ama. ¿Por qué se entristeció? Porque 3 veces lo negó antes. Y 3 veces el Señor le preguntó: ¿me agapeas, Pedro? Y él cayó en cuenta: no, Señor, tú lo sabes todo. Y tú sabes que yo simplemente me da para quererte. Tú lo sabes, por eso te negué. Lo pensó en ese momento. Y el Señor, ¿qué le dijo? Apacienta mis ovejas. Podemos seguir leyendo. Solamente en el libro de Hechos, aquí no podemos ver el milagro, pero algo, créanme que estoy seguro que algo pasó en el corazón de Pedro. Empezó a predicar. La primera predicación fue a 5,000. Después, ya en sus días de muerte, frente al faraón, al rey de aquella época, niega tu fe. Y esa vez no lo negó. Lo pueden leer más adelante en Hechos. Y esa vez no lo negó. Aún sabiendo que iba a morir crucificado, no negó a Jesús. Un hombre maduro, un hombre que había vivido el milagro del amor de Jesús. ¿Sí? Porque es que el amor ágape, ¿qué hace? Simplemente es algo que no tiene dimensión. El amor ágape cubre tu amor, ¿cómo llama el otro? Fileo. Lo cubre. ¿Sí? Este me tiene amor fileo. Este es Pedro. Pero mi amor ágape lo cubre. Es lo más grande. Y lo cubre a él. Haga o no haga, el amor mío da hasta dar mi vida por él. Así él simplemente me quiera un poquito. ¿Sí me hago entender? Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. El amor ágape. Terminamos la historia. Le digo: yo no voy a negar mi fe, yo amo a Jesús. Vas a morir crucificado entonces. Hágame un favor, crucifíqueme al revés, porque no soy digno de ser crucificado como murió mi Señor Jesús. Y murió Pedro, pero nunca más volvió a negar su fe. Entonces el milagro es este hijito de Dios. Usted puede dejar su cantar, usted puede decir: yo agapeo al Señor, yo lo amo incondicionalmente. Cuando eso suceda y todo el mundo, los que están mínimamente cerca de mí, sean impactados, ahí yo puedo decir: mi vida es un milagro. Mi vida es un milagro de verdad.